¿cómo están? Me da mucho gusto tenerlos por aquí nuevamente en el canal. Y en esta ocasión vamos a ver este proyecto de edificio de estacionamiento con planta baja y 5 niveles, con rampas específicas a cada nivel. Y esto, bueno, nos va a servir mucho para algunas prácticas que estén realizando, trabajos a futuro que ustedes vayan a ejercer. Y bueno, vamos a ver a grandes rasgos el proceso de modelado. Yo adelanté el video para que no se haga tan extenso. El proceso de modelado básicamente es el mismo que hemos estado viendo en los anteriores videos. Vamos obviamente para agilizar el proceso de estos modelados, y para optimizar el tiempo de trabajo, vamos a utilizar técnicas como la de los componentes. Vamos a usar componentes para que el momento de ir modelando toda la fachada de este proyecto, como lo están viendo ahorita, comencé enfocándome en todo lo que es el diseño arquitectónico de esta estructura. Voy a iniciar el proceso a partir de los componentes. Comienzo a elegir, por ejemplo, esta parte de la fachada. Creo en un componente que me va a agilizar muchísimo la modulación que van a ver a continuación. Como ven, este componente o esta forma estoy copiando en todo lo que es el resto de la fachada, para que me sirva a la modulación que voy a realizar. Y bueno, lo copio en todo lo que es la periferia, y voy a subdividir para crear cada una de las losas del edificio. Y ahora me voy a enfocar. Bueno, hay varios sistemas de este tipo de construcciones. Se hacen con sistema de concreto armado, con sistema de acero. Y bueno, ahorita es lo que me estoy enfocando. Igual, nuevamente, por eso es la importancia de realizar componentes. Yo, a partir del rectángulo, al crear componentes de este rectángulo, voy a crear todo lo que son las columnas de esta estructura. El sistema constructivo o estructural, bueno, puede variar. Puede ser con sistema de traves o vigas, en sistema de concreto reforzado, en sistema de acero. Regularmente de este tipo de construcciones se construyen con ese sistema de traves o vigas. Ahorita a grandes rasgos voy a mostrar nada más con esos componentes el modelado de las columnas. A mí lo que me interesa básicamente en este proyecto, en este tutorial, es cómo poder crear las rampas para este tipo de proyectos. Eso es básicamente lo que me interesa en este video, que ustedes lo puedan ver. Y bueno, aquí vamos a observar que gracias a la creación de componentes, podemos ir generando lo que pretendemos en nuestros proyectos o nuestras prácticas. Ahora estoy terminando de crear o dibujar todos los ejes. Y bueno, ahorita voy a ver, vamos a generar todas estas columnas rápidamente. Y aquí lo tengo. Ya está generado lo que son las columnas. Y ahora vamos a enfocarnos en el diseño o la modulación que vieron en las imágenes del inicio del video. Y bueno, para profundizar más, si ustedes quieren ver cómo realizar componentes, yo les invito a ver el video de los tips para poder modelar rápidamente. Es uno de los videos anteriores del canal. Ahí pueden checar o pueden ver más detenidamente cómo realizar o cómo estoy realizando estos componentes. Ya para este video, bueno, estoy dando por entendido que ya muchos de ustedes ya vieron ese video, y si lo han visto, se van a dar cuenta que la importancia de crear componentes, de crear copias múltiples, que es lo que estoy usando ahorita en estos momentos para la modulación de este edificio. Y simplemente ya nada más lo que voy a hacer es copiar, y así como estoy copiando sobre esta misma cara, sobre esta misma parte, se está copiando prácticamente en el resto de lo que son las fachadas, en la cual le había creado los componentes. Y bueno, ya ahora solamente voy a borrar cada una de las caras de estos pequeños rectángulos de mi modulación que estoy haciendo. Y bueno, podemos observar que rápidamente se puede ir generando poco a poco, y con la necesidad y solamente
enfocándonos en una sola cara, ya que automáticamente al irlo realizando o ir ejerciendo se van creando en las otras caras que nosotros habíamos hecho ya componentes. Ahora va a terminar de borrar todas estas y ya lo tengo. Ahora vamos a crear las rampas, y para estas rampas, bueno, yo tengo esta sección que están viendo aquí, y aquí vamos a utilizar uno de los plugins que, bueno, vamos a ver después, una guía completa, el plugin del 1001 bits. Y para esto voy a crear la opción en la que un arco podemos darle una altura específica. Nosotros, ya considerando la altura de entrepiso que tenemos, entramos en la opción y generamos, le mandamos la altura de la altura del entrepiso que tenemos ya proyectado. Esta opción nos va a generar esa altura, y ya con la herramienta de Follow Me, que de hecho también este plugin lo tiene, lo va a generar, y ya tenemos esta rampa ya generada. Si en algún momento no se ajusta perfectamente al entrepiso que nosotros tenemos, bueno, lo podemos ajustar con la herramienta de escala para poder adaptarlo bien al modelo. Y bueno, simplemente ya teniéndolo, vamos a generar una copia en cada uno de los entrepisos para que se vaya generando este modelo. Y bueno, la misma operación hay que hacer en la siguiente, en la otra parte. Allá nada más solamente estoy ajustando la entrada como un pretil. Voy a ajustar simplemente la altura de la rampa, como les comento, con la herramienta de escala. Y bueno, aquí, como ya es el último de los niveles de rampa de acceso de estacionamiento, vamos a crearle un muro bajo y de contención, porque estamos proyectando que en la parte final, podemos crear la azotea, también se está proyectando que también sea parte para área de estacionamiento de automóviles. Entonces ya simplemente le estoy dando el acceso ya con este muro bajo de contención. Le creo el acceso. Y listo, simplemente ya nada más unos pequeños ajustes, y estoy levantando un poquito más este muro de contención ya al final del proyecto de este edificio. Simplemente estoy borrando algunos detallitos para que se vea de mejor manera. Algunos ajustes más, y ahora, como les comento y como pueden ver o lo van a ver, aquí vamos a estar utilizando varios de los tips que vimos en el video anterior, porque para generar la otra parte de las rampas, simplemente copiando lo que ya habíamos generado y con la escala -1, que es lo que estoy haciendo, y les digo que es uno de los tips que vimos en el video, uno de los videos anteriores. Para optimizar los tiempos de modelado, podemos crear rápidamente la otra parte del acceso y salida de estas mismas. Una de las rampas va a ser área de acceso, y obviamente la otra parte va a ser de las rampas, va a ser área de salida. Bueno, ya lo tengo listo. Ahora estoy terminando de generar la modulación de las fachadas. Las que me faltaron es una modulación sencilla pero elegante al mismo tiempo. Se ve bien. Y bueno, yo voy a terminarlo, lo genero, ajusto algunos detalles y regreso.
Ok, bueno, pues ahora vamos a hacer, y ya para terminar este proyecto, vamos a hacer el área peatonal o el área de escaleras para poder accesar a cada uno de los niveles. Es importante en este tipo de prácticas de proyectos proyectar o modelar estas áreas, así como el área de elevadores. No lo voy a proyectar. Si ustedes quieren hacerlo en alguna práctica, adelante, están en la plena libertad de hacerlo. A mí lo que me interesa más básicamente es crear este tipo de rampas para este tipo de proyectos, pero bueno, es importante generarle también aparte del área de escaleras, rampas, elevadores. Vamos a suponer que este proyecto está anexo a algún centro comercial que ya obviamente ya tiene el área de elevadores, y anexamos directamente a los niveles de del estacionamiento, ¿no? de esta área. Ahora nuevamente simplemente estoy copiando el cubo de la escalera que ya había generado. Ya teniéndolo listo, ahora lo que voy a hacer es ya prácticamente generar ya mis escaleras, y para esto voy a abrir cada uno de los espacios. Ya tengo mis escalones proyectados con base a mi entrepiso que ya tengo, y para esto voy a utilizar el plugin de Maxter, que también es uno de los videos que ya hemos visto, y si quieren verlo más detenidamente también lo pueden ver, de cómo crear diferentes tipos de escaleras. Yo aquí lo muestro y vamos a generarla a partir de la proyección de mis escalones que ya tengo, y rápidamente lo genero. Y listo, ya tengo generado mis escalones. Ahora bueno, nada más es ajustar el entrepiso con el escalón, y le voy a cambiar de material, una especie como de granito, de marmolado. Vamos a instalarle, y ya lo tengo. Ahora para proyectar y hacer el resto de los escalones a cada uno de los subniveles, vamos a utilizar esta herramienta que es como una especie como de rayos X para ver prácticamente todo el interior del edificio, y poder generar una copia a cada uno de los subniveles, como lo vamos a hacer en estos momentos. Y listo, prácticamente ya lo tengo generado. En ambas partes hacemos la misma operación. Ahora ya nada más voy a modelar la parte de arriba. Bueno, ajustar algunos ajustes en las entradas de accesos a las escaleras, y ajustar el cubo de la escalera. Simplemente voy a hacerle aquí una especie como de cerramiento, y voy a crearle una especie de domo. Ok, nada más le voy a poner unos materiales como de vidrio, y la misma operación voy a hacer en el otro lado del proyecto, para que puedan ver de la misma manera tanto de un lado como de otro, y así generar una animación final para ver el interior y el exterior de nuestro proyecto, nuestro modelado, y con esto dar por terminado el video tutorial del día de hoy. Y espero que les haya sido útil. Cuídense mucho, recuerden que los aprecio bastante, y los espero hasta el siguiente video. Nos vemos, cuídense mucho, chao.